Nuevamente, mis hermanos, muy buenos días. Estamos en nuestra tercera clase. Al finalizar vamos a poder tener una sección de preguntas y les doy las gracias por haber enviado sus tareas de los módulos anteriores, por haberlos desarrollado, por hacer su esfuerzo. Nos alegramos mucho que continúen estudiando con nosotros. Estamos en la carta de Santiago y no olvidemos que nuestro versículo lema de este curso es: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Hay algo muy importante en los 5 capítulos de Santiago y nosotros vamos a hacer un ejercicio en esta semana, desde ya les digo, de leer los 5 capítulos y se van a dejar una tarea al final, pero solo al final les voy a decir y les voy a especificar. La primera parte de nuestra exposición fue para nosotros tener una comprensión clara de la carta de Santiago. Por eso les pedí hacer un resumen de cada uno de los capítulos. ¿Qué es un resumen? Yo les dije, es contar en nuestras palabras lo que la carta está manifestando. La parte teológica, cristológica, pastoral y eclesiológica nos dice y nos habla claramente para que nosotros no perdamos el rumbo. O sea, nos amarra, son las estacas, el cerco que tiene para que nosotros podamos evidenciar quién escribió, a quién se le escribió, qué es lo que demanda Dios y también qué tenemos que hacer, ¿sí? O por qué lo tenemos que hacer. Y esto es muy importante, queridos hermanos, que no perdamos de vista, debido a que nosotros hemos entendido. Miren lo interesante que en nuestro versículo lema dice lo siguiente: hermanos míos. O sea, el mensaje se reduce, no es para los no creyentes, es para los que están dentro de una comunidad. Es Santiago, pastor, y él dice entre líneas que él es pastor en cualquiera de las iglesias donde se reciba esta carta. En cualquiera de estas iglesias nosotros debemos reconocer a los diversos pastores. Por eso también nosotros tenemos que reconocer que no existe una iglesia independiente. Nosotros tenemos que reconocer, queridos hermanos, que en medio de esta realidad tenemos que observar claramente, ¿sí?, que Santiago está llamando a la iglesia, está exhortándola. Y la exhortación que tiene que ver es tener por sumo gozo, ¿sí? Creo que de todos los escritos que hay en toda la Biblia, esta es la única expresión que está hablando de un imperativo que es casi redundante. Sabemos que todo lo que ordena Dios debe ser vivido y experimentado en su plenitud. Pero aquí encontramos que dice, sumo gozo. Y esto es muy importante. Cuando os halléis en diversas pruebas. O sea, quiere decir que Santiago nos está preparando para una exposición donde nos va a manifestar diversas pruebas y las va a especificar, va a decir por qué son, para qué son, a quiénes se les demanda y qué es lo que tenemos que hacer. Y también nos dice claramente que estas diversas pruebas tienen que ver con relación a la fe. Y es claro, mis queridos hermanos, que este ejercicio que Dios de manera providencial está dando va a tener un resultado. Lamentablemente nosotros tenemos una realidad. Esta realidad que tenemos es algo muy importante, ¿sí? Que cuando estamos dentro de la iglesia, lo que se está probando la fe, en otros textos encontramos que la fe es probada como el oro, ¿sí? También encontramos que la fe, de manera extraordinaria, tiene que, al ser probada, tiene un resultado. Y la palabra paciencia que encontramos aquí no es la misma palabra
que encontramos en Gálatas capítulo 5. Porque la paciencia que está en Gálatas capítulo 5 está manifestada como fruto del Espíritu Santo y tiene que ver con una paciencia no humana, no como una virtud humana, sino como una expresión de una virtud producto del obrar de Dios. O sea, es ser más paciente de lo que cualquier ser humano humanamente en su diseño es paciente. A lo que me refiero es que Gálatas capítulo 5, versículo 22, cuando habla de la paciencia, está hablando de la longanimidad, ¿sí? De esa paciencia que produce Dios a través de su Espíritu. Sin embargo, lo que Santiago está diciendo es que la palabra que está aquí en griego no traduce paciencia en su primera expresión. Se puede entender como paciencia. Esto es lo que se llama semántica en español. La palabra que traduce tiene que ver con resistencia, con solidez, con madurez. Entonces pudiéramos decir que Santiago escribió la carta a la iglesia, que van a haber diversas pruebas, las cuales deben producir alegría, mucha alegría, ¿sí? Y sabiendo que esa prueba está evidenciando algo, es la madurez de la fe. O sea, si usted no está siendo probado, siéntase triste. Ahora, la pregunta mía fue la siguiente. ¿A qué se refiere Santiago? Ah, está diciendo hermanos míos. O sea, a aquellos que son hijos de Dios. Y nos tenemos que dar cuenta de algo extraordinario, queridos hermanos. Y lo que nos tenemos que dar cuenta es que Dios a todo aquel que recibe por hijo, lo matriculó en la escuela, lo matriculó en su discipulado, y esto tiene que ver con el carácter de Dios como Padre, con una expresión de que Él es el dueño de nuestra vida y que está interesado en que nosotros crezcamos. Y ese es el propósito de las diversas pruebas. Entonces, de esta manera, entendiendo, vamos a ir a nuestra tercera lección, entendiendo que la prueba es el tema central del sermón de Santiago. Ahora, tenemos que comprender que aunque está escrita la carta a Santiago, o Santiago está escrita como una carta, es porque fue enviada. Pero este es un sermón realmente, un sermón de un pastor que está en autoridad, de un pastor maduro en la fe, de un pastor que realmente está interesado en considerar lo que Dios quiere para su iglesia. Yo quería recordarles que los escritos antiguos no está titulado esta carta como Santiago, está titulado como Jacobo. ¿Por qué razón? Porque la palabra Santiago está traducida del griego Jacobos, del hebreo Jacobo, ¿sí? Y él escribe y nos habla de las pruebas, donde él, Santiago Jacobo, es el que escribe al pueblo del pacto. Lo que quiere decir que el pueblo del pacto tiene que ver con la iglesia, con la asamblea, con la congregación del pueblo de Dios. ¿Sí es claro? Nosotros hemos encontrado el tema central, que es la base de este sermón preparado, y es algo que nosotros tenemos que considerar. Es el hilo conductor con el cual se va a hilvanar los diversos temas que encontramos en la iglesia. Queridos hermanos, tenemos que comprender, entender que cuando nosotros nos encontramos frente a la carta de Santiago, no podemos decir que son temas sueltos. No podemos encontrar desorden. No podemos encontrar como que Santiago salta de aquí para allá, porque sería un despropósito, entendiendo dos cosas. Primero, que Dios escribe a la iglesia. Segundo,
que lo hace a través de un autor humano que está puesto en autoridad, que está inspirado por Dios para la iglesia. Es así que nosotros tenemos que recibir todo el texto de Santiago. Y nosotros nos tenemos que examinar. ¿Qué quiere decir? Que este sermón no tiene que ver con mi esposa, no tiene que ver con el esposo, no tiene que ver con mi hijo, con mi hija, no tiene que ver con mi padre, con mi madre, ni con mi hermano, ni con mi tío, tiene que ver conmigo. ¿Sí es claro? ¿Por qué razón? Porque yo quiero que nosotros consideremos. Yo sé que cada uno de nosotros hoy en día vivimos en el mundo de la tecnología. Casi todos los adultos tenemos un celular de una u otra manera. Ahora, si una persona tiene un celular de cierta marca, sería un despropósito verificar que el celular sea de otra máquina o de otra marca. ¿Sí me hago comprender? O sea, es un despropósito querer evidenciar que mi máquina no es de la marca de la cual el logo, su factura, su manual no dice. La prueba tiene que ver con la originalidad, con la legitimidad, con lo que realmente se es. ¿Usted quiere saber qué es cristiano? Si quiere saber qué es cristiano, tiene que saber que está dentro de la escuela del Señor y que hay diversas pruebas. Sí me están comprendiendo. ¿Sí? Y esto es algo muy interesante. Santiago está diciendo a la iglesia. Primero, él pone sentada su autoridad y segundo, está diciendo que la prueba es una evidencia de nuestro cristianismo y cómo Dios va tratando y que cada uno de estos diversos temas ocurren dentro de la iglesia. ¿Sí es claro, queridos hermanos? O sea, las pruebas no tienen que ver con el no creyente, sino con el creyente. Porque uno pudiera decir, es que yo no he sido probado en todos estos años de cristianismo. Yo no puedo decir que quiero probar al no creyente. Las pruebas no están hechas para el no creyente. Y de hecho yo les voy a preguntar, y posiblemente es una pregunta retórica dentro de mi explicación, y la tentación, no, es que la tentación tampoco es para el no creyente, porque el no creyente ya vive en sus delitos y pecados. Él logra con creces todos los deseos de su corazón. Quiere fornicar, fornica. Quiere emborracharse, se emborracha. Quiere adulterar, adultera. O sea, logra con creces todo lo que desea. Miente y se vuelve un experto en la mentira. Es así, queridos hermanos, que yo quiero que hoy consideremos lo que la Escritura nos está desafiando a través de Santiago. Esta lección 3 nos está demarcando, nos está diciendo el tema central de toda la carta de Santiago, que es un gran sermón, es la prueba. Y es algo que nosotros tenemos que considerar. Las pruebas vienen de Dios y son providencia de Dios. ¿Para quién? Para el creyente. Para todo aquel que ha sido llamado a la salvación. ¿Sí? Permanentemente. Y lo hace en el sentido eclesiológico, lo hace como cuerpo. Voy a hacerles un ejemplo. En estos días yo estuve pintando la casa porque como nos estamos reuniendo acá, pues los hermanitos chiquitos y grandes que llegan, por lo general ponen las manitos en la pintura, en las paredes, y la casa y la paz de la casa que antes uno tenía, ahora ya uno no la tiene. Entonces uno encuentra desde marcado con esfero hasta pequeñas manitos y a veces lo curioso es que uno encuentra manos grandes, zapatos pequeñitos y zapatos grandes. Pero el tema no es ese, el tema es que yo me puse a pintar.
al finalizar el día me di cuenta que tenía músculos en partes donde no sabía que habían músculos, porque me dolían. Yo puse a prueba la resistencia de mi cuerpo y unas partes sufrieron más que las otras. Y Santiago, eso es lo que está diciendo. La prueba es para la iglesia y las diversas pruebas es para la iglesia y las diversas situaciones son provistas por Dios para comprender nuestra originalidad, para comprender que somos receptores de la gracia de Dios, que somos regenerados. Recuerden la palabra, es regenerado, no degenerado, ¿sí? No es involución, ¿sí? Es desarrollo o crecimiento. Nosotros recibimos el fruto del Espíritu Santo y el fruto del Espíritu Santo está repartido en 9 gajitos: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Entonces el regenerado recibe, cuando nace de nuevo, cuando es llamado por Dios, algo extraordinario. Recibe el fruto del Espíritu Santo. Nadie pudiera decir, es que yo recibí amor, pero no tengo paciencia. Yo recibí gozo, pero no tengo templanza. Yo recibí fe, pero carezco de bondad. Nosotros tenemos que comprender que todos estos aspectos se recibieron en la mínima expresión. Por tanto, los apóstoles dijeron, Señor, aumentanos la fe. No dijeron, no, danos fe. ¿Por qué no dijeron eso? Porque ellos tenían ya fe, pero ellos necesitaban no creer en Cristo, porque ya creían, sino necesitaban conocer y confiar más en Cristo. Porque uno camina la vida y uno dice, yo decido esto, yo decido lo otro, camino, pero a lo largo de la vida, la Escritura nos va a mostrar que los hombres de Dios, las mujeres de Dios tuvieron que crecer en fe. Y mientras mayores cosas veían, mayor tenía que ser su crecimiento. Y es así, queridos hermanos, que a lo largo de la vida cristiana hay 2 cosas que paralelamente nosotros tenemos que considerar, ¿sí? Porque van llegando las pruebas, queridos hermanos, y nosotros no tenemos que preguntarnos, ¿por qué a mí? ¡Ay, Dios! ¿Sí? Muchas veces hemos visto que los grandes testimonios de los hermanos en la iglesia es contar media hora de su situación, de su aflicción, de su dolor. Y al final la cuña es, pero todo es para bien. Yo sé que somos de Cristo. Pero es toda una apología al dolor, una apología al sufrimiento. No, porque soy de Cristo, me deben de llegar las pruebas. Esto es una evidencia clara de que nosotros estamos dentro del interés de Dios. Estamos madurando. Estamos teniendo discernimiento. Estamos teniendo perseverancia, constancia. ¿Sí se dan cuenta? Las pruebas nunca van a dejar de tener un lugar en nuestra vida. Porque la vida del creyente, del regenerado, del nacido de nuevo, permanentemente está en desarrollo, en crecimiento. Del mismo Señor Jesús se dijo que Él crecía en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Esto es muy interesante. Y nosotros a veces hemos olvidado que el creyente debe de crecer, queridos hermanos, ¿sí? Y la manera como el creyente crece es a través de ser medido, de haber sido pesado, calificado,
aprobado y premiado, queridos hermanos. ¿Sí? Santiago nos va a decir que la prueba no solamente está ahí para ser vencida, sino para recibir corona de vida, para ver la evidencia de lo que Dios está haciendo en nosotros. Y es algo que yo quiero que ustedes consideren, que evalúen, queridos hermanos, debido a que la prueba no solamente es dada por Dios, sino es planeada por Dios. Es la providencia de nuestro Dios y Padre, Señor nuestro. Es para promovernos. Ahora, cuando estoy hablando de promovernos, no es de darnos una falsa gloria o honor en nosotros, sino para reconocer de lo que Dios está haciendo en nosotros, como creyentes. Buscad el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Por eso en estos días yo colocaba una frase: a lo que más le dedicamos tiempo es lo que es en lo que confiamos. Y miren que lo interesante no nos llama a ser personas religiosas, porque cualquiera pensaría, y me imagino que muchos pensaron frente a esa frase lo siguiente: hay que orar todo el día, hay que leer la Biblia todo el día, hay que estar de rodillas todo el día, hay que estar en ayuno o en flagelación. Y la Escritura no nos dice eso. La Escritura nos dice que todo lo que hacemos o dejamos de hacer es para el Señor. Y lo hacemos bajo los principios de Dios. Y es ahí donde yo quiero que nosotros evaluemos que las pruebas que son providencia de Dios y que son exclusivamente para el creyente y que han de manifestar el fruto del Espíritu Santo, paralelamente nos va a mostrar que nosotros vamos a conocer a Dios y también vamos a saber quiénes somos nosotros. Y cómo estamos creciendo como creyentes. Es claro, mis amados hermanos, que si nosotros perdemos la perspectiva, vamos a hacer una apología de la prueba. Pero la apología de la prueba no tiene que ver con nosotros. ¿Conoces a Dios? ¿Conoces quién eres tú? Dios ha dado diversas pruebas. Y para esta última clase la tarea va a ser esa: evaluar en el libro de Santiago. Ya no se preocupen, no apunten ahorita porque al final les voy a decir la tarea. Y les voy a dar un cuadrito y un bosquejo para que puedan trabajar. Pero a través de las diversas pruebas nosotros tenemos que conocer realmente qué es lo que está sucediendo en medio de nosotros. Como cristianos, ¿a dónde Dios nos está llevando? Y tiene que ver con la iglesia. A gozar del Señor. ¿Cuál es el propósito del hombre? Gozar de Dios y glorificarle en todo lo que hacemos. Deleitarnos en Dios y deleitarnos en la vida cristiana. O sea, la prueba no tiene que ver con que yo me gané una medallita, gané un título y gané honor. Porque Dios en su infinita bondad dentro de la iglesia nos va a promover y nos va a usar conforme Él desea, conforme Él quiere. Y vamos a encontrar, queridos hermanos, que realmente somos felices en el Señor. Por eso Santiago 1:12 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación.
Y es muy interesante esta expresión, porque habla de la felicidad en Dios o del mucho gozo. ¿Y por qué es bienaventurado o feliz aquel que soporta en la tentación? Dice, porque cuando haya resistido la prueba, y recuerden que es la prueba de nuestra fe, será premiado. Y nosotros encontramos será o recibirá la corona de vida o mantiene la corona de vida. Dios la ha prometido a quienes, a los que le aman. Nuestra victoria no es gozarnos en la victoria de que vencimos, sino que Dios venció, obró en nosotros y podemos estar permanentemente de esta manera delante de Dios. Entonces, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Cómo Dios nos prueba? A través de las circunstancias. Y en las circunstancias hay dos posibilidades solamente. O ver que nosotros estamos obrando como el viejo hombre, o ver que estamos obrando como el nuevo hombre en Cristo Jesús. Entonces miren la conclusión. ¿Qué es lo que se está probando? Si realmente el creyente es creyente, o sea, si es genuinamente creyente. Sí me comprenden. Dios no necesita probar al no creyente. ¿Por qué? Porque no es de él. Aunque también pasa por pruebas, ¿no? El no ¿Quién? creyente. El no creyente. No, la Biblia dice que ellos logran con creces los deseos de su corazón. Pero De hecho, esa es su vida. cuando Ellos viene una llaman prueba enfermedad, al dolor y al sufrimiento. cuando viene una catástrofe también los abarca a ellos. Sí, claro, pero eso es castigo. Recuerden que al comenzar la primera clase nosotros hablamos de castigo y disciplina. El castigo es el justo juicio de Dios para aquellos que desafiaron a ir a Dios. Y la disciplina es para el pueblo de Dios. Ahora, estamos entendiendo que es probar lo genuino. No estamos viendo la prueba como una apología al martirio, ni al dolor, ni al sufrimiento, ni a la necesidad, ni a la escasez. Aunque es una circunstancia de la vida. Lo que quisiera que nosotros comprendiéramos es que nosotros estamos observando que Dios prueba al pueblo del pacto, a la iglesia, a todos los creyentes. Por eso Santiago y la carta de Santiago fue propicia para la iglesia apostólica, para la iglesia posapostólica y para la iglesia en nuestros tiempos, desde siempre. Por eso no podemos decir que la pandemia, este virus generalizado en el mundo, es una prueba, porque es una circunstancia provista por Dios para unos de disciplina, para otros de castigo y para otros de deleite. Miren, hay muchos hermanos que están disfrutando de sus ahorros aunque no tienen trabajo. ¿Por qué? Porque tuvieron buena mayordomía cristiana. No porque hayan sido bendecidos con un trabajo permanente. ¿Qué pasaría si nosotros nos quedamos sin trabajo por 5 o 6 meses? Esa es una buena pregunta. Hay algo muy interesante que quisiera que nosotros consideremos del tema de Santiago, ya que estamos diciendo y hemos entendido que estas diversas pruebas están sucediendo o se dan de día en día, o sea, todos los días, porque el creyente está siendo santificado.
¿Sí? Santificado. Y esto es muy importante para nosotros. Porque significado evidencia que somos apartados de las tinieblas a la luz, sacados del reino de las tinieblas y estamos siendo constituidos dentro del reino de Dios. Estamos siendo probados en medio de la tribulación. Estamos siendo ejercitados y fortalecidos permanentemente en la fe cristiana. Estamos, queridos hermanos, llevados al gozo o al deleite y así a la gratitud. Tanto el pobre como el rico, tanto el sano como el enfermo. No vayan a pensar el muerto y el vivo, porque el muerto no siente nada. O sea, en cualquier circunstancia, queridos hermanos, yo quisiera que nosotros consideremos que esto es un trato exclusivo, privilegiado, se me fue la palabra, para la iglesia. La prueba tiene un objetivo que es la paciencia. Recuerden que Santiago está diciendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Ya les expliqué que no es la paciencia del fruto del Espíritu Santo. ¿Por qué razón? Porque esa ya la recibimos. Pero esa paciencia, al ser ejercitada, y miren, los padres aprenden una paciencia que los que no son padres no la tienen. Que tiene que ver con la resistencia, con la perseverancia, con la solidez. Esto hace una diferencia entre los cristianos y los cristinos. Entre los cristianos que son columna y los cristinos que son de papel. Aquellos que les parecen ser cristianos, que al primer problema salen corriendo de la iglesia, salen corriendo de la situación. Porque cuando uno se hace miembro de una iglesia, por lo menos en nuestras iglesias, uno se juramenta delante de Dios. Uno dice, yo pertenezco aquí, no es por osmosis, ¿sí? No es por inercia que uno que pertenece a una iglesia, sino porque uno ha pasado un periodo de prueba, uno ha orado, uno le ha dicho al Señor, esta es la familia y por generación en generación aquí estaré, estarán mis hijos, aquí yo quiero que no solamente yo ser bautizado, sino que mis hijos sean bautizados, que mis hijos se casen, que mis hijos sean discipulados, que mis hijos sean disciplinados, que sean llamados a la corrección. O sea, es una comunidad la que está creciendo. Santiago dice, hermanos míos, ¿a quién está diciendo? A cada una de esas iglesias. Todos vamos a ser probados en nuestra fe y todos llegaremos a la madurez de la fe. ¿Usted quiere saber qué hay en su corazón? Imagine que su corazón es este pocillo. Al sacudirlo, va a salir lo que hay en él. Haga la prueba, coja un martillo, pégale en el dedo y ¿qué palabras salen? Dios te bendiga. Nosotros hemos olvidado que somos del Señor y que vivimos para el Señor y que estamos siendo santificados hasta que el Señor venga. Es una particularidad del libro de Santiago. Y Santiago presenta diversas circunstancias. No son temas sueltos, pero son circunstancias que se desarrollan dentro de la iglesia. Dentro de personas que están diciendo, yo soy de Cristo, yo soy de Dios. Y paralelamente con la prueba también se ve la tentación.
¿A ustedes no le ha pasado? Le llega el salario y su primera tentación, ¿cuál es? Agradecer al Señor. Pensar en su iglesia, pensar en su pastor, pensar en la obra de Dios o en sus deudas. Y al final uno dice, uff, permanentemente frente a la prueba está el otro camino, el de la tentación. Es así, queridos hermanos, que yo quiero convencerles. A través de Santiago estamos probando si realmente nosotros somos creyentes o no. Si realmente somos fuertes y firmes. ¿Realmente lo somos? Y solo cuando nosotros estamos en medio de una prueba, cuando salimos airosos, nosotros vemos que fuimos santificados. Dios probó a Abraham. ¿Cómo lo probó? De muchas maneras siempre. Pero hay algo interesante, que cuando él lo llamó, ya tenía una edad madura. Uno consideraría que ya es un hombre que conocía muchos aspectos de Dios. Pero por primera vez Abraham, cuando experimenta la orden de Dios que le dice, dame a tu hijo, mátalo, él levanta el cuchillo, lo va a matar y Dios se lo impide. La expresión que nos da ese capítulo es la primera vez en que se pronuncia uno de los títulos más hermosos de Dios, que Dios es proveedor, Jehová Jireh, que el Dios de los ejércitos es proveedor. Por eso, queridos hermanos, nosotros tenemos que considerar que Dios está interesado firmemente en que ustedes y yo crezcamos en aspectos del fruto del Espíritu Santo, porque el fruto del Espíritu Santo evidencia virtudes propias y exclusivas del creyente, no de todos los seres humanos. No está hablando del amor del ser humano, está hablando del amor de Dios en medio del creyente, aquel que puede amar a su enemigo, aquel que puede amar al prójimo como a sí mismo, aquel que ama a Dios con toda su mente, con todo su corazón, con todas sus fuerzas. Igual sería con el gozo, con la paz, con la paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Creo que en esta oportunidad nosotros tenemos que considerar si realmente somos cristianos. Porque si somos cristianos, dice la Escritura, el Señor os confirmará. ¿Y cómo nos confirma? Por sus frutos los conoceréis. Cualquiera habla de teología, cualquiera habla de religión y de liturgia. Y Santiago dice claramente, yo quiero ver tu fe a través de cómo te conduces, cómo te comportas. Y esto debe ser muy importante. ¿Cuál es tu compasión? ¿Cuál es tu obrar? ¿Cómo aplicas la palabra de Dios? ¿Cómo reflexionas frente a las circunstancias de la vida? ¿Cuánto produces? ¿Qué comunión tienes? Al final tenemos que reconocer que es Dios quien está forjando el carácter del cristiano. Es Dios quien está forjando al creyente.
¿Cómo está creciendo la iglesia? ¿Cómo es la vida cristiana? ¿Cómo Dios está obrando y se está glorificando? Recordemos que Dios no comparte su gloria con nadie. Por eso el Señor Jesús dice, si tú haces lo que tu amo te dice, al final solamente eres un siervo inútil. Y el que dice, siervo inútiles somos nosotros, a través de su palabra. Aquel que vivió por el Espíritu, vive en el Espíritu. O sea, vive guiado por Dios, guardado por Dios. Santiago no nos va a dar diversos temas, queridos hermanos. Nos va a decir que a lo largo de la vida, en su contexto, el creyente va a disfrutar del obrar con Dios. Va a aprender a tener contentamiento. Y esto es extraordinario. Santiago dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá corona de vida. Miren, corona de vida quiere decir, todos los creyentes son los que reciben corona de vida. Entonces, ¿quiénes están matriculados en este trato de Dios para con los seres humanos? Exclusivamente los hijos de Dios. Los que Dios amó, los que dice Juan, ustedes me aman porque yo los amé primero. Lástima que no pude organizar bien esta presentación. Pero ya se las quiero poner. Esta es la tarea. Y quiero hacer un pequeño énfasis aquí. Vamos a tener... Ustedes ya han hecho su resumen. Cada resumen tiene un énfasis que espero no hayan perdido de vista. Recuerden que no podíamos decir ni más allá ni más acá de todas las cosas. Ya sabe quién escribió, a quién escribió, por qué escribió y para qué escribió. Entonces, ustedes van a dividir cada capítulo en 4 aspectos, ¿sí? En 4 partes la hoja. En una parte va a estar la prueba o las pruebas que está demandando, entendiendo que la prueba es la providencia que ha determinado Dios para evaluar el carácter del creyente. No olvidemos que por medio de la prueba se evidencia el fruto del Espíritu Santo. La prueba conduce a la madurez cristiana. O sea, ¿qué aspecto del fruto del Espíritu Santo se demanda crecimiento, fortaleza, firmeza, resistencia? Tiene que ver con crecer en la fe. Lucas 17, 5 al 6 dice, dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Y el Señor que dijo, espérate tantico, ya les aumento la fe. ¿Cómo les aumentaba la fe? A través de las circunstancias. Aumentanos la fe. Y el Señor les dijo, si tuvieres fe como un granito de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Y eso me parece extraordinario. ¿Qué es lo que está diciendo? Que le diga a este monte y el monte se mueva. ¡Wow! Pero la fe tiene que ver no con las cosas espectaculares, sino con el carácter del fruto del Espíritu Santo, de deleitarme en lo que Dios está haciendo. Miren, frente a lo que es la tentación, recuerden que la tentación es toda instigación, atracción, seducción que me está provocando para yo desear lo que no es lícito, lo que no se me ha dado. Y Santiago especifica que la tentación viene de nuestra concupiscencia.
¿De dónde pecamos? La Biblia dice que del corazón. La expresión concupiscencia se refiere a desear lo que no agrada a Dios. ¿Sí? ¿De dónde vienen los adulterios? Del corazón, de la concupiscencia. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos? De nosotros. Es tan fácil amar al prójimo, perdonar, amar y pasar la hoja con la esposa, con los hijos, con todo el mundo. Miren, de acuerdo con su etimología, concupiscencia tiene que ver con deseo. Y esa es la propensión natural de los seres humanos. No solamente en mantener relaciones sexuales, sino de obrar mal y en consecuencia de su pecado. La siguiente tarea es, cada capítulo ustedes van a poner todo lo que Dios está demandando. Miren, ustedes van a decir, esto es la prueba. Y la van a especificar. Cuando piensen en la tentación es cómo van a decidir sin Dios. ¿Sí? Y estas dos acciones nos van a hacer ver dos cosas. El carácter de Dios, ya que es importante que conozcamos el carácter de Dios. ¿Por qué? O el para qué de la prueba. Recuerden que Santiago va a decir que nosotros tenemos que crecer en discernimiento, en sabiduría. O sea, lo que yo voy a hacer no es porque funcione. Voy a hacer un ejemplo. A partir de ahora ustedes no diezman y guardan ese dinero por un año y luego tienen para las vacaciones. Pero ustedes saben que no es en nuestra sabiduría. La tentación es escuchar a nuestro corazón, ser o dejarnos seducir, dejarnos ser atraídos o instigados por nuestra propia opinión. Queridos hermanos, si no conocemos el carácter de Dios, ¿cómo podremos saber lo que Dios quiere? ¿Cuál es su voluntad? Y Santiago lo dice de manera clara. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios. Él la da. Él es la fuente de la sabiduría. Y nosotros conocemos que Él es amor. O sea, ¿cómo amo a mi esposa? ¿Cómo amo a mis hijos? ¿Cómo amo al pastor? ¿Cómo amo a mis hermanos en la iglesia? ¿Cómo amo a mis enemigos? ¿Cómo amo? Pero no es a mi manera. Tengo que ver el carácter de Dios. Y finalmente así miramos el carácter del cristiano. Porque eso va a denotar verdaderamente quién soy yo. Casi siempre nosotros cuando tenemos dolor o tristeza, nos desilusionamos de los otros. Pero no nos damos cuenta que la prueba tiene que ver con quién soy yo. ¿Qué es lo que hay en mi corazón? ¿Quién está escondido ahí adentro? ¿Cuál sería el resultado de nuestro temperamento en Cristo? Santiago dice así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Entonces, queridos hermanos, hasta aquí voy a dejar de compartir mi pantalla y quiero saber si he sido claro, si hemos podido aprender y mirar, y ahora tenemos una perspectiva diferente. Santiago capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, en 5 páginas.
Todo lo que tenga que ver con prueba. Todo lo que tiene que ver con tentación. Cómo vemos a Dios y cómo nos vemos a nosotros en Cristo. O sea, ¿qué es lo que hay que hacer? Y nos vamos a dar cuenta que hay un hilo conductor, así como cuando una aguja está pasando y va uniendo nuestra vida con Dios y nos va a hablar de la comunión con Dios. Entonces, ahora sí estoy en sus preciosas manos. Si tienen alguna opinión. Pastor, una pregunta. Esta tarea hay que hacerla igual, dividiendo la hoja igual que la dividimos en el taller anterior. Sí, ustedes, Dos y conclusión, o solo 2 y 2. sí pudiera ser también, como ustedes deseen, pero tienen que estar los 4 aspectos. Ok, vale, gracias. Pastor José Gem, sus aportes. Pastor, todo muy edificante, muy bonito la exposición y pues mirándolo en la tarea, pensándolo en la tarea. Pero espero que nos miren, de esto nos va a resultar devocionales, nos va a resultar Claro. prédicas. No tengamos este trabajo en vano. ¿Sí? Si usted lo hace así, yo sé que una semana es muy poco tiempo, pero si lo hacemos, vamos a ser muy edificados. Porque nos va a llamar a pensar en nosotros, dónde estamos, cómo estamos, ser agradecidos de todo lo que Dios está haciendo en medio de nosotros. Y también nos va a preparar para el día del Señor y para que veamos que esto es serio con Dios. Por eso, miren lo interesante, el Señor Jesús dijo, id y haced discípulos. No dijo prosélitos. El prosélito hoy está aquí, mañana está allá. El discípulo se compromete. El discípulo llega. Miren, Pablo fue llevado a Roma preso. ¿Y quiénes lo siguieron? Sus discípulos. No importaba la distancia, no importaba sus economías, no importaba nada. Las iglesias en ese entonces no estaban como hoy en día a 2 cuadras de mi casa. A veces había que caminar, ¿qué días? Alguien me contaba que de niño iba a la iglesia y caminaba 2 horas de ida y 2 horas de venida para ir al día del Señor, caminando. No iba en bus, no iba en Transmilenio. Y yo me dejó, ¿y saben quién es? El pastor Ismael. Y me decía, y como ellos eran varios hermanitos y eran pobres, a veces lo único que llevaban era un poquito de arroz en una hoja de plátano. Y cuando ya les daba el hambre, a comer eso y tomar agua. Ni siquiera agua de panela a veces, sino agua. Pero eso forma el carácter. Yo conocí hermanos cuando nosotros empezamos a fundar la iglesia acá en Usaquén, que venían de Suba caminando 1 hora 15 minutos. Y eso me parece muy valioso. Pero eso habla también de la firmeza en el carácter. Por eso Dios nos pone dentro de un lugar. Porque como iglesia, y Santiago escribe a diversas iglesias que abrazan sus palabras, que abrazan la orden de Dios, y dicen, todas estas iglesias caminamos de la misma manera. Donde reconocemos ese obrar de Dios. Entonces, queridos hermanos, si no hay nada más que decir, nos despediremos en oración. Pastor José Henry, despídanos en oración, por favor. Ore Bueno, por pastor. nosotros los pecadores. Amado Señor, gracias te damos, Señor, por tu misericordia y tu bondad. Gracias por este tiempo de edificación, de estudio de tu palabra, por ese libro de Santiago, por tu palabra que es viva y es eficaz en nuestro corazón, Padre. Damos gracias por la vida del pastor Juan José y te pedimos que lo bendigas, le ayudes, Señor. Te damos gracias por la vida de cada uno de nosotros, de Natalia, de Jairo, de sus hijos, de cada uno de los que tú nos has llamado a
predicar tu palabra, enseñar, Padre. Ayúdanos en esa tarea, Señor. Rogamos por el día de mañana, Señor, en las iglesias a las que nosotros hacemos parte, oramos para que tu gracia esté con nosotros, que nos permitas hacer el trabajo que tú nos has dado de una manera excelente, Señor. Ayúdanos, Padre. Rogamos porque tú nos bendigas y nos permitas hacerlo con excelencia, Señor. Muchas gracias por tu amor, tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, queridos hermanos. Quedó la grabación para el histórico. Muchas bendiciones. Pastor, ¿la puede compartir de una vez? Es que realmente yo pensé que no había que pedir la grabación anterior y por eso no la pedí. No, yo la estoy dejando grabada, ya se las pongo. En cuanto la cargue. Vale, pastor, muchísimas gracias. Pastor Gracias, José Henry, pastor. esté muy bien. Saludos Bendiciones, a la mis familia. hermanos.